Otra vez con Ecuador. ¿Y eso para qué te va a servir en la vida? Antes de empezar, suscríbete al canal, porque lo que voy a contar hoy no es solo una historia de comida, ni una historia bonita de viajes. Es una historia incómoda, de esas que obligan a mirar a la familia, al orgullo, a los prejuicios y a esa costumbre tan europea de creer que lo pequeño no puede ser profundo. Y sí, esta vez el país que terminó rompiendo todos los prejuicios fue Ecuador. Me llamo Charlotte Whitfield. Nací en las afueras de Londres, en Surrey, y tengo 22 años. Estudio cultura alimentaria y nutrición en la universidad. Mi familia siempre fue pequeña, mi papá, Edward, mi mamá, Margaret, y yo. Papá trabaja en una oficina contable. Es de esos hombres que hablan poco, pero cuando escucha, escucha de verdad. Mamá es asistente en una escuela primaria, y en casa siempre fue la que más hablaba, la que llenaba los silencios con preguntas, té caliente y consejos que a veces parecían innecesarios, pero casi siempre terminaban teniendo razón. Cuando era niña, hubo algo que me obsesionó de una manera que nadie en mi casa entendía: Ecuador. No era la idea turística y superficial de Ecuador, no. No era solamente Galápagos, volcanes, sombreros de paja toquilla o fotos de turistas sonriendo frente a la mitad del mundo. A mí me atrapaban los mercados, las ollas enormes, las mujeres vendiendo mote, los puestos de encebollado al amanecer, las familias compartiendo una fanesca, los videos de fiestas populares, las canciones que sonaban en buses interprovinciales. Las recetas caseras grabadas en cocinas pequeñas donde todo parecía humilde, pero al mismo tiempo lleno de una dignidad que no se podía falsificar. Al volver de la escuela, me pegaba a la pantalla. Miraba videos de viajeros recorriendo Quito, Cuenca, Loja, Manabí, Guayaquil, Otavalo. Repetía una y otra vez escenas de mercados ecuatorianos, como si en esos colores hubiera una respuesta que yo no encontraba en mi propia vida ordenada y gris. Si abría mis cuadernos, no estaban llenos de fórmulas o resúmenes, sino de dibujos de volcanes, platos, canastos de frutas, mapas mal trazados de la sierra, la costa, la Amazonía y Galápagos. En mi estantería se acumulaban libros de cocina latinoamericana, recortes de revistas, impresiones de recetas, fotografías de hornado, locro de papa, tigrillo, bolón, humitas, quimbolitos, seco de chivo, caldo de bola y arroz con menestra. Para una niña inglesa de 10 años, Ecuador era un universo entero. A veces sentía que ese país que veía en videos era más real que mi propio barrio. Tal vez suene exagerado, pero cuando uno crece en un lugar donde todo parece correcto, silencioso y frío, descubrir un país donde la comida se sirve con historia, con conversación, con memoria y con comunidad puede sentirse como abrir una puerta secreta. Pero había un día en que todo cambiaba, el día en que venía mi abuelo. Mi abuelo Arthur, el papá de mi papá, era un hombre terco. En ese entonces tenía 78 años. De joven había sido supervisor en una fábrica. Vivía solo en un pueblo a unos 30 minutos en auto, también en Surrey. Venía a nuestra casa 1 o 2 veces al mes, supuestamente para visitarnos, aunque a mí me parecía que venía a revisar si todos seguíamos viviendo de la manera que él consideraba correcta. Cada vez pasaba lo mismo. ¿Otra vez con esos videos de Ecuador? ¿Qué vas a sacar de mirar mercados y gente cocinando en la calle? Yo me quedaba congelada. Papá intentaba suavizar la situación. Papá, por favor. Es solo un interés. A Charlotte le gusta aprender de otros países. Pero mi abuelo respondía con esa voz seca que parecía no dejar espacio para nadie. Aprender, dices. Lo que tiene que aprender es a mirar la realidad. Ecuador está lejísimos. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Uno no construye una vida mirando ollas de otro país. Yo cerraba la computadora, bajaba la mirada y no decía nada. Mi abuelo me daba miedo. No porque fuera violento, sino porque tenía esa autoridad antigua que aplasta sin necesidad de levantar la mano. Yo era una niña, y no sabía defender lo que amaba. Con el tiempo crecí. Y cada vez que sabía que mi abuelo vendría a casa, inventaba tareas, salidas, reuniones, cualquier excusa para no estar. También dejé de visitar su casa. Poco a poco, sin darme cuenta, mi abuelo dejó de ser alguien difícil y se convirtió en alguien que yo evitaba. Me costaba admitirlo, pero había empezado a no quererlo cerca. El tiempo pasó. En la secundaria, mi interés por Ecuador no desapareció. Al contrario, se volvió más serio.
Cuando llegó el momento de pensar qué estudiar, me di cuenta de algo que hasta entonces no había sabido explicar. En casi todos los videos que me atrapaban, la comida aparecía como centro de la vida. No era decoración. No era un detalle. Era el lugar donde la gente hablaba, discutía, recordaba, celebraba, lloraba y se reconciliaba. Me fascinaban las escenas de un mercado al amanecer, cuando el encebollado se servía caliente a personas que parecían necesitar algo más que comida. Me impresionaban las sopas espesas de la sierra, los caldos con papa, el queso fresco deshaciéndose en el locro, el maíz convertido en mote, en tortilla, en humita. Me llamaba la atención que en Ecuador un plato pudiera hablar de altitud, de clima, de provincia, de familia y de clase social al mismo tiempo. Y aquí va una opinión personal, porque este canal no está para repetir folletos turísticos. Muchos extranjeros creen que la cocina ecuatoriana es simple porque no siempre llega envuelta en lujo. Grave error. La cocina ecuatoriana puede parecer cotidiana, pero debajo de esa cotidianidad hay una inteligencia cultural enorme. No es casualidad que una sopa pueda sostener a una familia. No es casualidad que un buen refrito cambie por completo el alma de un plato. No es casualidad que el ají no sea solo picante, sino identidad. Empecé a investigar por mi cuenta. Aprendí palabras como achiote, refrito, mote, verde, yuca, maní, chocho, melloco, culantro, naranjilla, panela. Descubrí el locro de papa, la fanesca, el biche manavita, el caldo de pata, el seco de pollo, el arroz marinero, el tigrillo, la guatita, los yapingachos, el hornado, el cuy asado, el encocado. Algunos platos me intimidaban, otros me provocaban curiosidad, pero todos tenían algo que no encontraba en la comida rápida y uniforme de mi entorno, una conexión directa con la tierra. Y entonces tomé una decisión que mi familia no esperaba. Me tomaría un año de pausa en la universidad e iría a Ecuador a estudiar cocina tradicional. Mamá pensó que era una locura. Papá se quedó callado más tiempo de lo habitual, pero al final dijo: si vas a hacerlo, hazlo en serio. Y lo hice. Me pasé meses estudiando español. No el español perfecto de los libros, sino el español real que escuchaba en entrevistas, recetas, videos de mercado, comentarios de cocineras ecuatorianas. Aprendí que no bastaba decir comida ecuatoriana, porque Ecuador no es una sola mesa. La costa, la sierra, la Amazonía y Galápagos tienen ritmos distintos, productos distintos, orgullos distintos. Y si uno llega desde afuera creyendo que puede resumir todo un país en 3 platos, mejor que ni viaje. Finalmente viajé a Quito e ingresé a un programa para extranjeros en una escuela gastronómica que trabajaba con cocina tradicional ecuatoriana. Todavía recuerdo mi primer día en la ciudad. Quito no era como lo había imaginado. No era un decorado para turistas. Era una ciudad viva, intensa, con tráfico, vendedores, montañas vigilando desde lejos, frío en la mañana y sol fuerte al mediodía. El centro histórico me impresionó, sí, pero lo que más me conmovió fue ver cómo la vida común seguía ocurriendo alrededor de tanta historia. Gente corriendo al trabajo, estudiantes con mochilas, señoras comprando pan, buses llenos, olor a café, fritada, mote, pan recién hecho. Pero la emoción me duró poco. En la cocina, todo fue más difícil de lo que pensaba. Señorita Charlotte, otra vez el locro le quedó demasiado líquido. Lo siento, chef. Pensé que si agregaba más caldo quedaría más suave. Suave no significa aguado. Y espeso no significa pesado. Mire la papa. La papa tiene que hablar, no desaparecer. La chef se llamaba Mercedes Ceballos. Era quiteña, de voz tranquila y mirada afilada. No gritaba, pero una sola frase suya podía hacerte sentir que no sabías nada. Y la verdad era esa, yo no sabía nada. El primer mes fue humillante. El arroz me quedaba masacotudo. El refrito se me quemaba o quedaba crudo. El achiote manchaba todo menos el sabor correcto. El ají me salía agresivo, sin equilibrio. Las humitas se abrían. El bolón se desarmaba. La sopa de quinoa quedaba sin alma. La fanesca era directamente una batalla perdida, tantos granos, tantos tiempos, tantas texturas, tanta memoria familiar detrás, que me sentía una intrusa intentando entrar a una casa sin tocar la puerta. Había noches en que volvía a mi habitación y lloraba. Me decía, ¿quién me mandó a venir? ¿Quién me creí?
Una inglesa intentando aprender cocina ecuatoriana en Ecuador. ¡Qué arrogancia! ¡Qué vergüenza! Pero también hice amigos. Una compañera ecuatoriana, Valeria, se convirtió en mi apoyo más grande. Era de Cuenca, aunque había vivido en Guayaquil. Tenía una paciencia que yo no entendía. No te desesperes, me decía. Aquí la comida no se aprende solo con receta. Se aprende escuchando a las abuelas, oliendo la olla, viendo cuando la cebolla ya cambió de carácter. ¿La cebolla cambia de carácter? Claro. Si no sabes eso, todavía no estás cocinando ecuatoriano. Nos quedábamos practicando hasta tarde. Repetíamos refritos una y otra vez. Ella se reía cuando yo decía culantro con acento británico. Yo me reía cuando ella imitaba mi forma de asustarme con el ají. Poco a poco fui entendiendo que cocinar no era ejecutar instrucciones, sino leer señales, el olor del comino cuando despierta en el aceite, la forma en que la papa se abre en el caldo, el punto del verde, la acidez exacta del limón, la fuerza del culantro, el equilibrio entre sal, grasa, frescura y calor. A los 3 meses, mi locro por fin empezó a parecer locro. Esto ya se puede conversar, dijo Valeria. Pero cuando se lo llevé a la chef Mercedes, ella probó una cucharada y dijo: todavía le falta respeto. ¿Respeto? Sí. Usted está cocinando para que le salga bien. Todavía no está cocinando para alguien. Esa frase me molestó. Me pareció injusta. ¿Cómo que no cocinaba para alguien? ¿Acaso no estaba esforzándome? ¿Acaso no había cruzado medio mundo para aprender? Pero con el tiempo entendí. Un día, después de una práctica agotadora, la chef Mercedes se quedó limpiando la mesa junto a mí. Yo estaba frustrada porque mi sopa de quinoa había quedado correcta, pero no memorable. Ella me miró y preguntó: Charlotte, ¿para qué vino a aprender cocina ecuatoriana? Porque me gusta Ecuador. Porque siempre me interesó su cultura. Porque quería aprender de verdad, no desde videos. ¿Solo porque le gusta? Sí. Creo que sí. La chef dejó el paño sobre la mesa. La cocina ecuatoriana no se trata solo de platos bonitos ni de orgullo nacional para gritar en internet. Se trata de alimentar. Alimentar a un niño, a un trabajador, a un abuelo, a una persona cansada, a alguien que no tiene ganas de vivir ese día. Una sopa bien hecha no presume. Acompaña. Un buen caldo no aplasta. Levanta. Un refrito no está para tapar el producto. Está para abrirle camino. Me quedé callada. Ella siguió. Usted ve un locro y piensa en técnica. Una madre ecuatoriana ve si su hijo comió. Una abuela ve si el nieto está flaco. Un vendedor de mercado ve si el cliente necesita fuerza para seguir el día. Por eso la comida ecuatoriana es seria. No porque sea complicada en apariencia, sino porque carga responsabilidad. Esa noche no pude dormir. Me di cuenta de que yo había amado Ecuador como idea, como paisaje, como estética, como cultura vista desde lejos. Pero nunca me había preguntado por quién quería cocinar. Había querido reproducir platos. No había pensado en las personas que necesitaban esos platos. Desde entonces, algo cambió. Empecé a cocinar distinto. Cuando preparaba locro, no pensaba solo en la textura. Pensaba en alguien con frío. Cuando hacía sopa de quinoa, pensaba en alguien cansado. Cuando preparaba arroz con menestra, pensaba en un almuerzo familiar. Cuando aprendí a hacer caldo de gallina criolla, entendí que un plato puede ser medicina emocional sin necesidad de llamarse medicina. Pasaron los meses. Viajé con la escuela a mercados y comunidades. Probé comida en Quito, en Cuenca, en Ambato, en Manabí. Descubrí que cada región defendía sus sabores con una pasión que en Europa algunos llamarían exagerada, pero que yo empecé a considerar justa. Porque cuando un país ha sido reducido tantas veces a clichés, defender la comida también es defender la historia. Y aquí otra opinión, aunque a algunos extranjeros les incomode: Ecuador no necesita parecerse a México, Perú, España ni a ningún otro país para tener valor gastronómico. Ecuador tiene su propia voz. Puede ser suave o intensa, costeña o serrana, amazónica o insular, pero es suya. El problema no es que falte riqueza. El problema es que muchos miran sin saber mirar.
Al final del año, en mi última evaluación, preparé un menú sencillo: locro de papa con queso fresco, arroz bien graneado, pollo guisado con un refrito delicado, ensalada de chochos con tomate y cebolla, y una pequeña porción de dulce de higos con queso. La chef Mercedes probó en silencio. Yo casi no respiraba. Aprobada, dijo. Sentí que el cuerpo entero se me aflojaba. Pero no se emocione demasiado, agregó. La cocina no termina nunca. Solo cambia la pregunta. ¿Cuál pregunta? Antes usted preguntaba, ¿cómo hago este plato? Ahora debe preguntarse, ¿quién necesita este plato? Esa frase se quedó conmigo. Cuando regresé a Inglaterra, el cielo gris y el viento frío me parecieron familiares de una manera extraña. Quito, con sus montañas y sus mercados, parecía un sueño que todavía olía a achiote, papa, culantro y café. Al abrir la puerta de casa, mamá corrió a abrazarme. Charlotte, estás más delgada. No más delgada, mamá. Más fuerte. Pasé un año de pie frente a ollas. Papá me abrazó con esa torpeza cariñosa de los hombres que no saben demostrar demasiado. Bienvenida a casa. Esa noche cociné para ellos. No hice nada extravagante. Preparé un locro de papa adaptado a los ingredientes que tenía, con queso fresco, aguacate y un toque de achiote. Papá tomó la primera cucharada, se quedó pensando y dijo: esto reconforta. Para él, que casi nunca decía nada, eso fue un discurso entero. Dormí profundamente por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente bajé a la cocina. Mamá ya estaba despierta y había preparado 2 tazas de té. Me miró de una forma rara, como si quisiera decir algo y no supiera por dónde empezar. ¿Dormiste bien? Sí. Muchísimo. Me alegra. Un año lejos no es poca cosa. ¿Comías bien allá? Mamá, estudiaba cocina. Comía demasiado bien. Ella sonrió, pero enseguida su rostro cambió. Aquí todos hemos estado bien, más o menos. Pero tu abuelo. Sentí una tensión inmediata. ¿Qué pasa con el abuelo? Últimamente casi no come. Me quedé quieta. ¿Está enfermo? No han encontrado nada específico. Pero desde que tu abuela murió, vive solo. Cada vez tiene menos ánimo. Tu padre fue a verlo la semana pasada y dice que está muy flaco. A veces deja la comida intacta. Dice que nada le provoca. No supe qué responder. Mi abuelo. El hombre que se había burlado de mi interés por Ecuador. El hombre que me hizo sentir tonta por amar algo que él no entendía. El hombre al que yo había evitado durante años. Ahora casi no comía. Mamá bajó la voz. No quiero asustarte, pero quizá no le quede tanto tiempo si sigue así. Sentí un golpe en el pecho. No era exactamente amor lo que apareció primero. Fue culpa. Luego tristeza. Luego una pregunta incómoda: ¿y si yo también había sido injusta? Sí, él había sido duro conmigo. Sí, me había herido. Pero yo también lo había convertido en una caricatura, el viejo amargado, el enemigo de mis sueños, el hombre que no valía la pena visitar. ¿Y si detrás de su dureza había miedo? ¿Y si nunca supo decir otra cosa? ¿Y si esta era la última oportunidad de verlo no como el villano de mi infancia, sino como un hombre viejo, solo y hambriento de algo que no sabía pedir? Mamá, mañana voy a verlo. Ella abrió los ojos. ¿Estás segura? Sí. Voy a cocinarle algo. ¿Comida ecuatoriana? Dudé. Sí. Pero no se lo voy a decir al inicio. Al día siguiente me levanté temprano. En la cocina, saqué las cosas que había traído de Ecuador: achiote, comino, un poco de mote seco, panela, hierbas, recetas escritas a mano, y una olla de barro pequeña que había comprado en un mercado. No tenía todos los ingredientes exactos, claro. Inglaterra no es Ecuador. Pero la cocina también consiste en adaptar sin traicionar. Decidí preparar algo suave, cálido, fácil de comer: una sopa de quinoa con papa, zanahoria, un refrito muy delicado y pollo desmenuzado. También haría arroz bien graneado, una tortilla de verde adaptada con plátano que había conseguido en una tienda latina,
Y una compota tibia de fruta con panela, inspirada en los sabores que había probado allá. Nada pesado. Nada agresivo. Nada para impresionar. Todo pensado para que un hombre sin apetito pudiera dar una cucharada sin sentirse obligado. Mientras el refrito se hacía lentamente, el olor llenó la cocina. Cebolla, ajo, comino, achiote. No demasiado. Solo lo justo. La chef Mercedes habría dicho que el refrito no debía gritar. Debía abrir la puerta. Mamá entró todavía con bata. ¡Qué olor tan distinto! No es como nuestra cocina. Es refrito ecuatoriano. La base de muchos platos. Huele cálido. Eso pensé la primera vez que lo entendí de verdad. La sopa empezó a tomar cuerpo. La quinoa se abrió poco a poco. Las papas suavizaron el caldo. El pollo se deshizo en hebras pequeñas. Probé la sal. Ajusté. Esperé. Volví a probar. No quería hacer una comida perfecta. Quería hacer una comida útil. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, lo cambia todo. Empaqué la sopa en un recipiente térmico, el arroz aparte, las tortillas envueltas cuidadosamente, y la compota en un frasco. Mientras cerraba la bolsa, sentí nervios. ¿Y si mi abuelo rechazaba todo? ¿Y si decía otra vez que esas cosas extranjeras no servían? ¿Y si me arrepentía de haber ido? Tomé 2 buses hasta su casa. Hacía años que no iba sola. Al bajar en la parada, el barrio me pareció más pequeño que en mi memoria. La casa también. De niña me parecía enorme, severa, casi intimidante. Ahora se veía vieja, callada, con cortinas pesadas y un jardín descuidado. Toqué el timbre. Pasó casi un minuto antes de que la puerta se abriera. Mi abuelo apareció frente a mí. Me impactó verlo. Estaba más pequeño, más encorvado. Sus mejillas se habían hundido. Sus manos, antes firmes, temblaban ligeramente. Ah. Charlotte. Hola, abuelo. Mucho tiempo. Sí. Mucho. ¿A qué viniste? Tragué saliva. Te traje comida. No tengo hambre. Lo sé. Por eso hice algo suave. Solo mira, sí. Frunció el ceño, pero se apartó para dejarme entrar. La sala olía a cerrado, a medicina, a soledad. Puse las cosas sobre la mesa del comedor. Él caminó despacio, apoyándose en los muebles. Verlo avanzar así me dolió más de lo que esperaba. En mi cabeza, mi abuelo seguía siendo ese hombre fuerte que ocupaba toda la habitación con su voz. Pero el tiempo no pide permiso. El tiempo entra, reduce, dobla la espalda y baja el volumen de todos. Abrí el recipiente de sopa. El vapor subió lentamente. El olor del refrito, la quinoa, la papa y el pollo llenó la habitación. Mi abuelo arrugó la nariz. ¿Qué es eso? Una sopa. Es suave. Tiene quinoa, papa, pollo. Te va a caer bien. Quinoa. Eso suena a comida moderna de esas que comen los jóvenes para sentirse superiores. Casi me reí, pero me contuve. En Ecuador se come desde hace muchísimo tiempo. No es una moda. ¿Ecuador? No respondí de inmediato. Serví una porción pequeña en un cuenco. No quería presionarlo. Solo una cucharada, abuelo. Si no te gusta, no insisto. Se sentó con esfuerzo. Tomó la cuchara como si estuviera aceptando una batalla, no una comida. Probó un poco. No dijo nada. Probó otra cucharada. Luego otra. Yo me quedé inmóvil. Está caliente, dijo. Puedo esperar a que se enfríe. No. Está bien así. Siguió comiendo. Despacio, pero comiendo. Después le serví un poco de arroz. Lo miró con sospecha. El arroz está suelto. Sí. Aprendí a hacerlo bien allá. ¿Allá dónde? En Ecuador. El silencio cayó sobre la mesa. Mi abuelo levantó la vista. Así que esto es comida ecuatoriana. Sí. Pensé que iba a dejar la cuchara.
Pensé que diría algo cruel, algo como ya empezamos otra vez. Pero no lo hizo. Miró la sopa, luego el arroz, luego mis manos. Tu padre me dijo que habías ido a estudiar cocina allá. Sí. Siempre fuiste terca. Lo heredé de alguien. Por primera vez en años, casi sonrió. Probó un pedazo pequeño de tortilla de verde. Masticó con cuidado. Esto es extraño. ¿Extraño malo? No. Extraño. Interesante. Llena, pero no pesa. Exacto. Le conté que en Ecuador el verde se usa de muchas formas, que en la costa es fundamental, que un bolón puede ser desayuno, fuerza y orgullo al mismo tiempo. Le hablé del locro de papa, de cómo una sopa aparentemente sencilla podía ser profundamente reconfortante. Le expliqué que la quinoa no era una moda importada por europeos aburridos, sino un alimento andino con historia. Le hablé del refrito, de cómo cebolla, ajo, comino y achiote podían construir la base de un plato sin necesidad de exagerar. Mi abuelo escuchaba. Eso era lo más raro. No discutía. No se burlaba. No interrumpía. Después de varias cucharadas, dejó la cuchara sobre la mesa y respiró hondo. No había comido tanto en semanas. Sentí que algo dentro de mí se quebraba. Me alegra. La comida tiene buen sabor, dijo. Pero no solo eso. Es como si... No sé. Como si calentara por dentro. Ese comentario me llevó de vuelta a Quito, a la voz de la chef Mercedes. Una sopa bien hecha no presume. Acompaña. Abuelo, ¿recuerdas cuando me decías que mirar cosas de Ecuador no servía para nada? Su rostro se endureció un poco. Sí. Me dolía mucho. Lo sé. No esperaba esa respuesta. Él miró sus manos. Yo era un viejo necio incluso antes de ser viejo. Cuando te veía tan metida en algo tan lejano, me asustaba. Pensaba que ibas a perder el tiempo, que ibas a alejarte de tu vida real. No entendía que para ti eso también era real. Me quedé sin palabras. No supe decirlo bien, continuó. En realidad, no supe decir nada bien. Tu abuela siempre decía que yo convertía la preocupación en crítica. Tenía razón. La habitación se volvió muy silenciosa. Yo también me alejé, dije. Dejé de visitarte. No te culpo. Pero yo sí. Un poco. Mi abuelo tomó otra cucharada de sopa. Entonces quizá esta sopa llegó tarde, pero llegó. No pude evitar reírme, aunque tenía los ojos llenos de lágrimas. Sí. Quizá llegó tarde. Pero llegó. Él señaló el recipiente. ¿Hay más? Sí. Entonces sírveme un poco más. No demasiado. No quiero que te emociones. Ese fue el primer día. Volví 2 días después con locro de papa. Esta vez le llevé aguacate, queso fresco y un poco de ají aparte, muy suave. Me dijo que el ají era innecesario, pero al final lo probó 3 veces. Después llevé caldo de gallina adaptado, arroz con pollo al estilo ecuatoriano, una crema suave de zapallo inspirada en lo que había aprendido de varias cocineras, y un postre de fruta con panela. Cada vez comía un poco más. Pero lo más importante no era la cantidad. Era que esperaba mi visita. Un día me dijo. ¿Puedes traer esa sopa otra vez? La de la quinoa. Quinoa, abuelo. En Ecuador muchos dicen quinoa. Bueno, esa. La que me hizo sentir menos viejo. Otra vez sentí un nudo en la garganta. Con el tiempo, empezó a hacer preguntas. ¿Ecuador es muy grande? No tanto en territorio, pero sí en diversidad. ¿Y la gente come así todos los días? Depende de la región, de la familia, de la economía. No hay una sola forma de comer en Ecuador. ¿Y por qué nadie habla más de esa cocina aquí? Buena pregunta. Y aquí quiero detenerme, porque esto también merece decirse. Muchas veces el mundo mira a los países pequeños como si fueran notas al pie. Ecuador es tratado por algunos extranjeros como una postal, un destino barato, un punto en el mapa antes de ir a otro lado.
Pero cuando uno se sienta a estudiar su comida, su historia y su forma de cuidar a través de una sopa, se da cuenta de lo ignorante que puede ser esa mirada. Ecuador no necesita pedir permiso para ser profundo. Lo es. Una tarde, mientras mi abuelo comía locro, me dijo algo que jamás imaginé escuchar. Ese país tuyo. No es mío, abuelo. No naciste allí, pero algo de ti se quedó allá. Se nota. Ese país te enseñó a cocinar para un viejo terco. Así que algo tuyo tiene. No supe qué responder. Luego agregó. Deberías hacer algo con esto. ¿Con qué? Con la comida. Con lo que aprendiste. Hay gente mayor que vive sola. Gente que no come porque nadie se sienta con ella. Quizá podrías cocinar para ellos. Me quedé mirándolo. Era exactamente lo que yo había empezado a pensar, pero no me atrevía a decir en voz alta. La chef Mercedes me dijo una vez que debía preguntarme quién necesitaba el plato. Tu profesora era inteligente. Muchísimo. Entonces hazle caso. Ese día, al volver a casa, tomé una decisión. Terminaría mi carrera en nutrición, pero mi proyecto final sería sobre alimentación, memoria y soledad en adultos mayores, inspirado en la cocina ecuatoriana. No quería apropiarme de una cultura que no era mía. Quería honrar lo que me había enseñado, que un plato puede abrir una conversación, que una sopa puede devolver apetito, que cocinar para alguien es una forma de decir todavía importas. Semanas después, mi abuelo hizo algo inesperado. ¿Puedo invitar a Walter? Walter, ¿tu vecino? Sí. Está peor que yo. Casi no come. Su hija vive lejos. Si prueba esa sopa, quizá deja de parecer un fantasma. Me reí. ¿Ahora recomiendas comida ecuatoriana? No exageres. Solo digo que funciona. Preparé una olla más grande. Walter vino un sábado al mediodía. Era un hombre delgado, con ojos cansados y manos frías. Al principio miró el plato con desconfianza, igual que mi abuelo. Pero después de la tercera cucharada preguntó. ¿Qué tiene esto? Ecuador, respondió mi abuelo antes que yo. Yo lo miré sorprendida. Él se encogió de hombros. ¿Qué? Es verdad. Ese almuerzo se convirtió en otro, y luego en otro. A veces venía Walter. A veces una vecina viuda llamada Mrs. Collins. Mamá empezó a ayudarme. Papá lavaba los platos sin decir mucho. Mi abuelo, el mismo hombre que años atrás se burlaba de mis videos, ahora decía cosas como: no le pongan demasiado ají, que no todos tienen carácter ecuatoriano todavía. Oh. Charlotte, explícales lo del refrito. Pero rápido, que la sopa se enfría. Un día, después de comer, mi abuelo me tomó la mano. Fue un gesto torpe, breve, casi incómodo. Me alegra que no me hicieras caso cuando eras niña. Yo sonreí. A mí también. Y pensé en la niña que cerraba la computadora avergonzada. Pensé en los videos de mercados ecuatorianos que veía a escondidas. Pensé en Quito, en Valeria, en la chef Mercedes, en la primera vez que entendí que la comida no era un espectáculo, sino una responsabilidad. Pensé en todos los extranjeros que miran a Ecuador por encima del hombro sin saber que quizás, en una olla sencilla, ese país podría enseñarles algo que sus ciudades modernas olvidaron. Comer juntos también es una forma de seguir vivos. Mi abuelo no se transformó en un hombre dulce de la noche a la mañana. La vida no funciona así, aunque algunos videos quieran vender milagros rápidos. Seguía siendo terco. Seguía criticando el clima, el precio de la luz y la forma en que los jóvenes miran demasiado el teléfono. Pero cambió algo esencial, empezó a escuchar. Y yo también. Aprendí que a veces la reconciliación no llega con un gran discurso. A veces llega en una mesa pequeña, con una sopa caliente, con arroz bien hecho, con una cucharada aceptada en silencio. A veces un país lejano entra en una familia rota no como bandera ni como propaganda, sino como sabor. Por eso, cuando alguien me pregunta qué me dio Ecuador, no digo solamente que me enseñó recetas. Ecuador me enseñó a mirar la comida como puente. Me enseñó que lo humilde puede ser profundo. Me enseñó que una cocina no necesita lujo para tener alma. Me enseñó que la identidad también se sirve en plato hondo. Y,
sobre todo, me devolvió una conversación con mi abuelo cuando yo creía que ya era demasiado tarde. Así que la próxima vez que alguien diga otra vez con Ecuador, tal vez habría que responderle, sí, otra vez con Ecuador. Porque a veces lo que otros menosprecian es exactamente lo que termina salvando una mesa, una memoria o una relación familiar. ¿Y ustedes, qué plato ecuatoriano le darían a una persona que ha perdido el apetito o las ganas de sentarse a comer? ¿Un locro de papa? ¿Un caldo de gallina? ¿Una sopa de quinoa? ¿Un encebollado bien hecho para levantar el alma? ¿O ese plato de la casa que no aparece en restaurantes elegantes, pero que tiene el sabor de una madre, una abuela o una infancia? Déjenlo en los comentarios, porque estas historias también se construyen con memoria. Y si alguna vez alguien les hizo sentir que la cultura ecuatoriana era poca cosa, recuerden esto, hay países que no necesitan gritar para cambiarle la vida a una persona. Ecuador, con una olla humilde y una cuchara caliente, puede hacerlo.